Perdonado en el trono del homicidio es el tema que trataremos esta noche. El telepredicador Jimmy Swaggart no tenía rivales. Era la década de 1980. Más de 500 millones de personas alrededor del mundo miraban sus sermones. Una de esas personas era mi madre. Recién había conocido el mensaje. Desde principios de los 70, Jimmy Swaggart, predicador evangélico, ya era famoso y su fama se fue agigantando. Sus audiencias y presentaciones en vivo llenaban estadios. Y no solo predicó en los Estados Unidos, además su mensaje fue muy poderoso en Latinoamérica. Swaggart también se reunía y predicaba para líderes políticos, presidentes y dictadores, y ganó mucho dinero. Se convirtió en multimillonario como predicador. Un rival de Swaggart, Gorman, descubrió que el predicador frecuentaba prostitutas y no desperdició la oportunidad. Swaggart había arruinado su ministerio y ahora le iba a devolver el favor. Consiguió fotografías, testigos y le dio un ultimato a Jimmy Swaggart. ¿Admites públicamente tu pecado o se lo damos a los medios? De esta forma, Swaggart montó un espectáculo de arrepentimiento el 21 de febrero de 1988, en donde Swaggart dijo con lágrimas en los ojos haber pecado en secreto, pero nunca afirmó qué tipo de pecado había cometido. El golpe de gracia en la vida de Swaggart se dio el 6 de julio de 1988 en Nueva York. Debra Murphy, una prostituta, desenmascaró a Jimmy Swaggart en una entrevista que le dio a la revista Penthouse y afirmó haberse acostado con él. Contó que no había sido una sola vez, sino que habían sido muchas veces. Y también dijo que el multimillonario tan solo le había pagado $20 cada vez. El líder moral de los Estados Unidos se había desmoronado. Tristemente, no se arrepintió de su pecado. Él exigía a su audiencia arrepentirse y entregarse a Cristo, cosa que él no hizo. Porque en 1991 volvió otra vez otro escándalo, descubriendo que él continuaba visitando a las prostitutas. No existe el crimen perfecto, hermano. El pecado siempre da a luz. El pecado siempre se descubre. Dice Números 32:23, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Las consecuencias del pecado siempre se viven. Entonces la concupiscencia, dice Santiago 1:15, después que ha concebido da a luz pecado, y el pecado siendo consumado da a luz muerte. Dijo alguien, porque el pecado siempre pare. El pecado siempre da a luz. Por un tiempo te puedes esconder de tu esposa, te puedes esconder de tu marido, te puedes esconder de la iglesia, de los hermanos, pero de Dios no te puedes esconder y tu mismo pecado saldrá a la luz. Nuestro pecado nos alcanza, nuestro pecado da a luz, nuestro pecado trae destrucción, nuestro pecado trae vergüenza, nuestro pecado trae muerte, pero nunca lo olvide, mientras hay vida hay oportunidad de arrepentimiento. Mientras hay vida podemos ser perdonados de cualquier pecado. La Biblia lo dice claramente en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de cuánto? De toda maldad. ¿Entiendes eso? ¿Cuál pecado crees que tiene? ¿Qué tan horrible crees que es? El Señor hoy te lo puede perdonar. Esta misma noche hay perdón para todo aquel que confiesa, no a un hombre, el que le confiesa a Cristo Jesús, el que le confiesa al Padre su pecado. ¿Escuchaste? El arrepentimiento y la confesión de nuestras faltas ante el Padre Celestial es lo que nos da la oportunidad del perdón. Ahora estudiaremos el caso muy sonado en la Biblia, inclusive más impresionante que el de Jimmy Swaggart.
No se trata de un asesino en serie. No se trata de un desalmado pecador. No se trata de un déspota. Es el caso del rey David. El niño pastor, aquel matagigantes, el campeón de Dios, aquel de quien Dios dijo que era varón conforme a su corazón. Hechos 13:22. Pero que falló. Y falló en grande, hermano. Mire lo que dice Primera de Reyes 15:1. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida. Qué bonito, ¿verdad? De mí no pueden decir eso, yo soy pecador, todos los días fallo. Pero dice que David había sido obediente todos los días. Pero en esa hoja tan perfecta hay una mancha. Salvo en lo tocante a Urías, Eteo. Pobre Urías. ¿Quién era Urías? Urías no era cualquier hombre, hermano. Era un campeón. Según segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 39, Urías pertenecía al selecto grupo que en la Biblia se le conoce como los valientes de David. Sí, era un hombre increíble. ¿Qué hizo David con ese pobre hombre? Veamos rápidamente la historia. Segunda Samuel 11:2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. La pereza. David tenía que estar en el frente de batalla, pero se quedó en la hamaca. La pereza, hermano. Mente desocupada, taller de Satanás. Cuidado con lo que miramos, hermano. Cuidado con lo que perciben nuestros sentidos. El pecado comienza aquí. Jesús dijo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Cuidado con nuestros pensamientos. Es interesante lo que dice el libro de Santiago, el capítulo 1, versos 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Es que es una prueba que el Señor me ha puesto, tenga cuidado. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es el asunto de la tentación? Verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido. Los pensamientos malévolos. Sí. Ya tiene 3 años sin estar sin su esposa. 2 años. Y es hombre, pues. Y se le presentó la oportunidad. Una vez, ¿qué malo va a hacer? La concupiscencia. Todavía no ha hecho el pecado, pero ya comenzó a pensar. Estoy ganando muy poquito, pero está ese otro trabajo. Solo se trabajan 2 horas los sábados. Hombre, pues a 2 horas. Van a ser varios dólares más. Solo lo ha pensado. La concupiscencia. Qué bonito está el vecino, dice la señora. Sí, vamos a ser honestos. Antes el asunto como quiera sobre los hombres, pero eres parejo, hermano. Discúlpenme, pero el asunto así está. Lo que pasa es que las damas no son tan hablantinas como los hombres y ocultan más las cosas. Pero el pecado de la carne, terrible. Cuidado con lo que miramos. Mucho cuidado. Somos responsables de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Mahatma Gandhi dijo, cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuida tus palabras porque se volverán actos. Cuida tus actos porque serán costumbre.
Cuida tus costumbres porque forjarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será tu vida. Por lo tanto, cuida tus pensamientos. Cuidado con nuestras concupiscencias, con nuestros deseos. Jesús lo advirtió. Ahí podemos leer en San Marcos 7, 21 y 22, porque de dentro del corazón de los hombres salen los pensamientos malos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Tristemente, David se dejó seducir por sus propias concupiscencias y cayó en el pecado. Dice el verso 14 de 1 de Samuel, versículo 4 de 1 de Samuel 11, y envió David mensajeros y la tomó. Vio, codició, manda a su sirviente, la trae y la tomó, y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa como que nada había pasado. Era el rey, podía hacer lo que le diera la gana. Ahí son los gobernantes, pueden hacer lo que les dé la gana. Y nuestros gobernantes actuales en casi todo el mundo nos han demostrado que pueden estar incluso sobre las mismas leyes. Además, solo iba a ser una vez. Nadie se iba a dar cuenta. No le importó que fuera la esposa de uno de sus más fieles soldados. Pero no podemos escondernos del pecado, hermano. Tristemente, y como diría alguno, para mala suerte de David, tenía puntería, se mataba gigantes. Y de la primera embarazó. Queda embarazada Betsabé, hermano. Pero un pecado siempre conduce a otro. La mente maquiavélica de David formó un plan. Mandó a traer a Urías desde el frente de batalla. Mire, él, así como que era gato panza arriba, decimos en El Salvador, ¿verdad? Se la barrió para mandar a Urías a que se fuera a la casa a acostarse con su esposa. Pues sí, para que después dijera que era de él, ¿verdad? Iba a ser fácil echarle el niño al Urías. Pero el Urías ni bolito lo hizo que se fuera para la casa. Ahí dormía, en la entrada del templo. ¡Qué hombre más fiel! Y entonces, cuando vio que no le funcionó el plan B, más terrible todavía, escribe una carta y le dice al general: pon a Urías en el frente de la batalla, donde segurito lo maten. Enrolló, le puso el sello y sonriendo le dijo a Urías: papito, llévale esta carta al general. Urías era tan fiel, hermano, pero ni así le hizo a la carta para ver qué decía. Si él hubiese visto esa carta, o huye o mata al rey. En cualquiera de las dos cosas. El pobre Urías lleva su propia sentencia de muerte y la entrega al general. Verso 5, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Y el verso 24, mientras le dan el informe a David de lo que había pasado, tal cual había dicho: pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y él, por órdenes del general, se cercioró de decir: y murió también tu siervo, Urías Eteo. El fiel Urías cargó con su propia sentencia de muerte. A la codicia, David le sumó adulterio. Al adulterio le sumó engaño. Y ahora al engaño le suma asesinato. Pero para poner así, como la cereza en el pastel, es que era hipócrita este David. Sí actuó hipócritamente. Miren lo que dice el verso 27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y el pueblo contento: qué buen rey tenemos, miren, enviudó Betsabé y ahora él la va a acoger en su hogar. ¡Ay, qué buen rey tenemos! ¡Qué hipócrita, ¿verdad? Y fue ella su mujer y dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. El crimen perfecto
nadie podía acusar al rey. Pero recuerda que de Dios no nos podemos ocultar. No podemos. Dice Salmo 139, 7 y 8. ¿A dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Dios está en todas partes, Dios ve todo. No podemos ocultarnos de Él. Conoce lo horrible que somos. Podemos tener apariencia de piedad. Incluso podemos ser adventistas del séptimo día, pero por dentro somos una podrida llaga. Y el Señor sabe lo horrible que es mi pecado, porque de Él yo no me puedo ocultar. Pero a pesar de eso me ama. Te ama. Si los demás se dieran cuenta lo que tú eres, las concupiscencias de tu mente y corazón, te abandonarían, te dejarían, te defraternizarían de la iglesia por pecador. Pero el Señor no. La misericordia de Dios. A veces confundimos la misericordia de Dios. Manda al profeta Natán el Señor para que le diga a David que había pecado. Miren qué terrible que es el pecado. Yo sé que he pecado, David sabía que había pecado, pero no somos capaces de reconocer el pecado. Sabemos que estamos lejos de Dios, sabemos que necesitamos la misericordia de Dios, pero cuando se nos invita a hacer arreglos, no queremos. Y entonces Dios tuvo que mandar su profeta para señalar el pecado de David. Yo no los conozco a ustedes. Yo no sé si en las palabras que yo he mencionado tu propio pecado por el cual estás lejos de Dios o no te acercas a Él. Yo no lo sé. El Espíritu Santo sí lo sabe. El pobre Natán sí sabía. Y le dijo Dios, ve a decirle que le va a ir mal. Que le va a ir mal. Mire, ese pobre Natán, yo le digo que a ese le temblaban las canillitas, hombre, cuando iba, si es que era el rey David. Y el rey David, ¿verdad? Pues sí, David ni sospechaba nada. Él era el profeta de Dios, pasa adelante, lo invita a la corte. Y Natán, quizás, mejor en privado, mi rey. No, aquí nomás, Natán, lo que me vas a decir, dímelo aquí. Ay, dijo Natán, si supiera. Y como no hallaba cómo decirlo, ¿verdad? Le contó una historia ahí, una parábola para minimizar el asunto. Pero al final tuvo que decirlo. Yo creo que Natán dijo así como la reina Esther, ¿verdad? Y si perezco, que perezca. Verso 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada. Y toda la corte, uy, ¿qué? El rey lo mató. Se hizo público tu pecado te alcanzará. Tu pecado dará a luz. Y tomaste por mujer a su mujer, adúltero, hipócrita. Y a él lo mataste a espada. No dijo lo mataron la flecha, le dijo a David, tú lo mataste, fue tu mano, asesino. ¿Y la paga del pecado? Y el pecado trae consecuencias, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Sabe a mí lo que más me impresiona? Hay dos cosas que me impresionan de esta historia. La primera, que David no se excusó. No le echó la culpa a otro. Ni tan siquiera minimizó la situación. Porque nosotros a veces cuando se nos confronta eso pasa. Así solo una vez fue, hermano. Otros hacen cosas peores y no les dicen nada.
El orgullo, el pecado. ¿Qué hizo David? ¿Ah? Llano, seco. Pequé contra Jehová. No se excusó. No dijo, es que vi la mujer, que estas mujeres como se ponen a bañarse chulonas ahí enfrente de uno, hombre. No. Si uno es hombre, ¿verdad? Es la excusa que normalmente se tiene. Y David no dijo nada, no se excusó, simplemente dijo, pequé. Y ya Natán cuando dijo lo que iba a decir, mí, yo me imagino que el Natán diera media vuelta y como que yo mejor me voy de aquí antes que me mate, ¿verdad? Y cuando escucha, pequé, Natán se da la vuelta y le dice de manera inmediata, también Jehová te ha perdonado tu pecado. Eso es más increíble, es impresionante. No morirás. ¿Cómo es posible? Codicia, asesinato, adulterio, hipocresía, engaño. Y en el mismo instante que David simplemente dice, perdóname. El Señor no le pone disciplina, no espera años, pues no, primero se te van a morir tantos, no le te perdono. Porque lo que Dios necesita de ti es un corazón sincero que acepta que eres pecador. Fue perdonado sin más ni más, sin pagar, sin ofrecer una ofrenda. Solo aceptó su culpa y Dios lo perdonó. David experimentó la dicha del perdón. Y esa experiencia la dejó plasmada en el Salmos 32. Se dice que David escribió este salmo después que sucedió ese caso. Dice el verso 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido... ¿Ustedes saben qué significa bienaventurado? Feliz. Feliz, gozoso. Aquel cuyo pecado se le es perdonado, cubierto su pecado con la sangre de Cristo. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, porque ha aceptado su pecado. Ha dicho, yo soy pecador, yo necesito tu perdón. Y agregó él en el versículo 3, porque esta es tu condición mientras no arregles tu vida con el Señor, querido amigo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y agrega en el verso 10, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, ¿le rodea qué cosa? Hoy tienes oportunidad de ser salvo. Hoy tienes oportunidad de encontrar perdón. Chemita, le decían cariñosamente, había tenido una vida de la que no se sentía muy orgulloso. A pesar de eso, Chemita era todo un caballero. Ya era un anciano de cabello blanco, de hablar pausado y de buenos modales. La primera vez que yo visité a Chemita en su casa, en el campo, allá en El Salvador, él estaba acostado, era mediodía, de mediodía abajo decimos ahí en la tarde, tipo 1, 2, estaba acostado en una hamaca, debajo de un palo de mango ciruela. Ricos los mangos ciruelas, ¿verdad? Cuando lo vi de lejos, hermano, hubo un detalle que a mí me sorprendió. Hacia la par de la hamaca, el viejito aquel tenía un arma semiautomática. Hasta pasajes bíblicos tenía él para sostener el uso de las armas. No crean, no era cualquiera. Pero su pasado y su presente lo perseguía. Comencé a hablar con él y entonces él me confesó que en su vida de joven había estado preso un par de veces.
Incluso una de ellas había sido condenada a muerte. Recuerden que en el pasado en El Salvador existía la pena de muerte, pero hasta de eso Dios lo había librado. Me contó que cuando él estuvo en la cárcel la última vez, él conoció la doctrina adventista. Bien, en ese entonces existía lo que se le conocía como la escuela radiopostal. La única forma de predicar el evangelio por medios masivos era la radio, el famoso programa La Voz de la Esperanza, en la YSKL. Y Chemita allá en la cárcel escuchaba la YSKL y escuchaba La Voz de la Esperanza, y todos los estudios que ofrecían, él los pedía, los recibía por correo, los devolvía, conocía la doctrina adventista a cabalidad. Cuando salió, Chemita quiso conocer a las personas que le enviaban. La persona encargada de la escuela radiopostal en ese entonces en la misión del Salvador era la niña Lillian Ford. Y entonces él conoció al pastor Ford, un gran misionero en El Salvador. Me contó que tanto el pastor Ford como la niña Lillian lo impactaron, su forma de ser, su testimonio como cristiano. Pero tristemente Chemita nunca en esos momentos tomó su decisión para bautizarse. Una de las principales cosas que a Chemita le impedían pedirle perdón al Señor o aceptar el perdón era que él no había perdonado a quienes le habían hecho mal y sabía o sentía que en cualquier momento podían llegar a matarlo. Así que él mantenía sus armas. Miren, comenzamos los estudios bíblicos. Me recuerdo en una ocasión llevamos un proyector para lo de la fe de Jesús y le digo a mi esposa, ayúdame a mover esta mesa. Ustedes saben, allá en El Salvador, en el campo, hay unas mesas que sirven también de cajones. O sea, la parte de arriba, donde se ponen los trastos, es una tapa que se abre y adentro está el cajón. Y entonces a la tapa no le habían puesto el pasador y mi esposa la agarra de la parte donde se abría y de la otra parte, y cuando la levantamos un momento, pero cayó la mesa, se abrió bien eso, 2 pistolas habían ahí adentro. Finalmente un día, después de que incluso le dimos los estudios bíblicos, yo me vine para San Salvador a trabajar con la organización, pero un día me dijeron, el sábado se bautiza el hermano Chemita. No pude estar en su bautismo, pero cuando lo visité, él me dijo, ya no podía seguir huyendo. Yo necesitaba el perdón. Las armas jamás me van a dar el perdón que yo necesito. Y ahora sé que si estoy en las manos del Señor, si vivo o muero, es en sus brazos. No muchos años después, tuve el privilegio de ministrar al hermano Chemita en el momento de su muerte. Era increíble, a pesar de la enfermedad y la situación en la que estaba, él sonreía. Y estaba lleno de gozo y agradecía a Dios por el perdón, porque David así dijo, bienaventurado, feliz, dichoso, gozoso, a quien Dios lo perdona. Y el hermano Chemita fue perdonado por el Señor cuando se arrepintió de su vida y entregó su vida al Señor a través del bautismo. Tú puedes seguir viniendo a la iglesia, tú puedes seguir asistiendo a las campañas y está bien que lo hagas. Pero sigues perdido, no estás perdonado. No has hecho un pacto con Dios. ¿Entiendes? Tú necesitas la dicha del perdón. Tú necesitas ser liberado. Tú necesitas estar seguro de tu salvación. Y Dios hoy quiere darte el perdón, no quiere castigarte.
Como a David, Él quiere perdonarte, Él quiere salvarte. Es que así es su naturaleza. Mire lo que dice Miqueas 7:18, y esta noche yo te quiero invitar a que aceptes a este Dios. Qué impresionante. Qué Dios como tú, que perdona la maldad. Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. No sé cuál es tu condición, pero yo quiero orar para que Dios te ayude a encontrarte con ese perdón.